venir al culto como un profesional. Pasa su tiempo, se va y sigue como siempre. O hay un cambio, una transformación en ti. Si esa transformación no se produce, serás un mero espectador. Alguien que está aquí como el que va al degolladero. Está aquí porque está sufriendo, padeciendo, esperando que se termine. Pero si vienes con la intención de que Dios te hable, de que Dios te enseñe, seguramente Dios tendrá una palabra para ti. En el 31 hemos dicho del 8:31 del Evangelio de Juan. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La condición de poder ser discípulos de Dios es si permanecemos en lo que Dios dice. Siempre y cuando tú permanezcas en lo que Dios dice, eres verdaderamente un discípulo. Si no, simplemente eres un oyente, en una ocasión te podrás ir más contento o más descontento. Dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una base esencial para poder vivir en victoria. Es conocer la verdad. Porque cuando yo conozco la verdad, soy libre para elegir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seríamos libres? Los judíos tenían claro que ellos descendían de Abraham y tenían claro que tenían su jerarquía, había sido de Abraham. Pero ellos no tenían claro que por ser hijos de Abraham, vamos a cambiar la palabra hijo de Abraham por hijo del culto. Eran del culto, eran de la iglesia, venían a la iglesia y ellos creían que con la iglesia todo le valía. Simplemente tenían un compromiso y su compromiso parece ser que con ellos entraba el contrato de la salvación. Pero no es cierto, porque aunque ellos eran descendientes de Abraham, no le garantizaban el ser hombres y mujeres de Dios. Simplemente eran personas que habían conocido y habían tenido un encuentro con la verdad, pero no vivían la verdad de Dios. Dice el 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta era la esencia de lo que quería predicar nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente nosotros llamamos cristianos que venimos a la iglesia, lo único que nos puede engañar o nos puede atar es si practicamos el pecado. Si algunos dicen este día: yo no soy un pecador, nos dice el libro de Santiago: hijo mío, esto escribo para que no pequéis, pero si alguno pecara, abogado tenéis con Cristo Jesús. Como queriendo decir que todos, dice la Biblia en Romanos 8, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6. Nos recuerda que todos pecamos, aun los hijos de Dios nos pecamos. El apóstol Pablo, capítulo 7 del libro de Romanos: miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte, que aunque yo no quiero hacer lo malo, me lleva y me arrastra a hacer el mal. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Romanos: mas gracias doy a Jesucristo, que me ha libertado, me ha liberado, y soy libre para no pecar. Pero aquí dice: si alguno peca, no está la verdad de Dios. Quiero basarme en esta verdad. Si tú quieres vivir en victoria, tienes que saber que tu enemigo y conocer a tu enemigo. Si alguno se cree que no tiene enemigo, está engañado. Satanás es un enemigo para siempre hasta que lleguemos delante de la presencia de Dios. Ese es el que nos acusa de día y de noche. Entonces, una de las verdades que nosotros debemos de aprender es conocer a nuestro enemigo, saber quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no tiene compasión, no tiene misericordia. Nuestro enemigo no nos dejará ni un momento descansar. Pero si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero todo esto está basado en esta línea que quiero compartir con vosotros. Solo podemos
tener victoria si somos libertados. Y libertado estoy hablando de pensamiento, de alma y de todas nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo que es digno delante de Dios y lo que no es digno delante de Dios. Pero eso el Señor nos recuerda, que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero hay una cosa que siempre va a estar encima de nosotros, es el temor. El temor es libre, el miedo es libre. No creáis que el miedo se paga por verlo, pero el miedo es libre. Tus temores están aquí en tu cabeza. Si te pones enferma, si alguien de tu familia se pone enferma, o si tú no te va bien, si no esto, ese es el temor. Pero Jesús vino a quitar todo ese temor. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que Dios vino a quitarle el poder para que ya y tú no estuviéramos esclavizados en el temor de la muerte. Y le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Así que todos nosotros, hasta que muramos, parece ser que tenemos un temor a las cosas que están ahí, pero para ser libre, yo tengo que entender que Dios le quitó las llaves a Satanás y que Satanás ya no tiene lugar sobre mi vida, ya Satanás no tiene poder sobre mi vida, porque ahora Cristo es el que reina, es el que lucha, el que pelea, el que lleva mi victoria. El diablo, le digo una cosa y se lo digo muy en serio, el diablo es muy astuto, es muy eficaz, él es incansable. El diablo está continuamente atacándote. Cuando tú caes, cuando tú te equivocas, cuando tú cometes un error, tienes un acusador de día y de noche que te está diciendo: ¿para qué quieres orar? ¿Para qué quieres buscar a Dios si has fallado? Si Dios no te escucha. Mentira. Mentira del diablo. Dios te escucha. Dios está presto. Mire con lo que le digo. Ya puede ser el pecado que tú hagas. Da igual el pecado que hagas. David mató a un hombre y le quitó la mujer. Con todo eso Dios le perdonó, pero tuvo que pagar las consecuencias. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Así que tenemos que entender de parte de Dios que el diablo está vencido, que el diablo está derrotado, que el diablo está destruido. Pero no olvide nunca que la palabra destruido significa nada más y nada menos dejar sin poder. El diablo no tiene poder sobre tu vida y sobre mi vida. Dios la derribó en la cruz del Calvario y Dios no le permite. El diablo no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Ahora le digo una cosa y esto tómesela en serio. El único poder que tiene el diablo es el que tú le des. Nada, no me entienden. El único poder que tiene el diablo es el que tú le des. Si tú le abres la puerta y le dejas entrar, él criará en tu mente y en tu corazón cosas para que vivas fuera de control, para que no tengas el poder que debes de tener. La muerte ya no tiene poder sobre tu vida. Cristo absorbió la muerte para tenerte en vida y en victoria. ¿Cómo puedes vencer a tu enemigo? ¿Cómo puedes vivir en victoria? Cuando yo sé y soy consciente que alguien ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Y no me voy a dejar achicar, y no me voy a dejar derrumbar. Voy a estar firme, constante, con la cabeza bien en alto, porque sé que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo de la tierra. Tengo claro que Dios está conmigo y que Dios me ayuda en todas mis debilidades, en todos los momentos de aflicción, en todo lugar que yo me encuentre. Dios está conmigo y yo sé que si Él está conmigo, ¿quién en contra de mí? Así que la muerte ya no tiene ningún poder de nosotros. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. No me entiende nadie, pero bueno, pero lo dice. Ganancia, ¿por qué? Porque mientras estés en este cuerpo vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Pero el día que salgas de este cuerpo, tendrás un cuerpo glorificado y estarás con Dios por la eternidad. Ahora yo quiero llevarle a este lugar cómo yo puedo vivir en victoria. ¿Cómo puedo tener esa victoria? Esa seguridad y esa estabilidad. Porque Dios nos puso a nosotros por cabeza y no por cola. No me entienden esto. Parece ser, hermano, que algunas veces le damos al diablo más poder que tiene. Creemos muchas veces que nosotros somos ratón y el diablo es el gato. Y es mentira. El diablo no tiene ningún poder sobre ti. La Biblia nos declara que Dios nos puso como cabeza y no como cola. Nos puso para ir en victoria y no en derrota. Nos puso para ser hombres y mujeres de Dios y no derribados y destruidos. Así que el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. La Biblia nos recuerda en el libro de Josué,
nos dice algo como esto: todo lugar que pisare la planta de tus pies, Dios te la ha dado por herencia. Capítulo 1 de Josué, versículo 1, el 3, el 1, el 2 y el 3. Nos dice que todo lugar que pisare la planta de nuestros pies, Dios nos la ha dado como victoria. Hay algo que la Biblia nos recuerda en el Evangelio de Mateo 16, 18, y nos recuerda que las puertas del Hades no prevalecerán contra los hijos de Dios. Hay algo que yo tengo que tener, pero tengo que escuchar la voz, tengo que aprender de Dios, tengo que saber quién es Dios, y eso es lo que debemos de andar y caminar. El Señor nos recuerda en el libro de Efesios, quiero que lo lea porque es muy importante. Váyase a Efesios un momento. El libro de Efesios, en un momento, nos vamos. Quiero que recuerden la verdad de Dios. Y la verdad de Dios constituye esa verdad que transforma y cambia todo nuestro ser, para que podamos ser hombres y mujeres de Dios, que vivamos en victoria, vivamos en triunfo. Capítulo 1, versículo 21 al 23, 1, 23 de Efesios. Tengan paciencia, estoy terminando, pero me gustaría que cuando saliéramos de este lugar, usted saliera con la seguridad de que Dios está con nosotros. Dice la Biblia, en el capítulo 1, versículo 21 al 23, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todos los nombres, que es sobrenombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso te lo da Dios a ti. Quizás no lo esté usando. Dice, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena. Cuando Cristo llena tu vida, cuando Cristo es la base de tu corazón, cuando Cristo verdaderamente es la fuente y la energía donde recargas tu vida diariamente, Dios ha dicho que todo dominio y todo poder lo ha dado a su iglesia, al cuerpo de Cristo, porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Hoy, cuando salgamos de este lugar, si quieres vivir en victoria, tienes que vivir como un hijo, no simplemente como una persona más. Tienes que vivir como un hijo con la fe, el conocimiento y la sabiduría que con ellos Dios contrae. El único poder que tiene el diablo sobre nosotros es el que le he dicho antes, el que tú le das, el que tú le permites. Cuando tú te equivoques, cuando tú cometas un error, ponte de rodillas, pídele perdón a Dios y cree que Dios te perdona. Es lo importante, Dios te perdona. Que tendrás que pagar unas consecuencias, seguro. Porque aquí en la tierra, por mucho que tú te arrepientes y matas a una persona, ¿dónde vas? Si te pillan, ¿dónde vas? Pero si tú te has arrepentido, si tú le has pedido perdón, ¿y crees que Dios te ha perdonado, sí o no? Sí. Pero la justicia hace que cumpla con el mal que tú has hecho y restaures tu vida en ese lugar de cárcel. Quizás salgas más cuerpo o más malo, pero eso es tu problema. Lo que trataba la cárcel de hacer es que tu vida fuese restaurada. Así que cuidado con el lugar que tú le das al diablo. El temor es algo que puede volcar la vida de un cristiano. Hay cristianos que vienen a la iglesia y están llenos de temor, de que si me viene una enfermedad, que si me viene mala economía, que si no me funciona esto. Hermano, confía en Dios. Dios tiene el poder para resolver el problema. Dios tiene el control para que tu vida vaya en victoria. Tú no puedes permitir que tu vida vaya en derrota. No puedes permitir que tu familia te destruya. No puedes permitir que tus hijos te hundan. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús y decir, yo soy un cristiano, vivo en victoria, vivo en triunfo, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Hay algo que tú y yo debemos de aprender. El enemigo que nosotros tenemos no tiene compasión, no tiene misericordia, no permite nada. Por eso te tienes que levantar en el nombre de Jesús y decir, no permito que el diablo tome ventaja en mi vida. No voy a permitir que el diablo tome lugar en mi vida. Cuando tú veas en tu casa que se está levantando una atmósfera, no hagas nada, vete a la habitación, busca a Dios, humíllate delante de la presencia de Dios y Dios hará lo que tenga que hacer. A lo mejor te crees, mi querido hermano, que tu casa va volando, pero cuando tú miras lo interior, lo íntimo, sabes que tu familia y tú necesitáis a Dios y que necesitáis que vuestras vidas sean restauradas. Esto no es algo, porque lo que le dice Jesús en el capítulo 8 y en el versículo 36 le dice que nosotros somos hijos. Le dijo, no, los hijos son los que hacen mi voluntad.
Al temor solamente se le puede vencer con la fe, porque tu fe es la que vence. El temor puede venir a tu vida en un momento difícil, en un momento de angustia, pero tú tienes que tener seguridad de que Dios está contigo. Así que la fe vence juntamente con el amor. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos vivir en victoria. Pero para vivir en victoria tienes que conocer a tu enemigo. Él no tiene compasión, Él no tiene misericordia. Él no va a ir a buscarte cuando te encuentres bien. Él no va a ir a buscarte a ti cuando estés volando. Él va a venir a ti cuando estés en el suelo, va a chafarte, pisotearte. Porque el diablo no tiene compasión. Porque es un ser maligno. ¿Cómo te gustaría vivir en esta tierra? ¿Como hijo de Dios? ¿Como un creyente? ¿O como alguien que vive todos los días derrotado? La cosa más difícil del mundo es esto, hermano. Que en una familia que ha recibido a Cristo y que tiene a Cristo, nada más que haya conflictos. ¿Sabes lo que pasa? Tienes que mirar tu vida. Mira tu vida. Tu vida. Tu mujer. Si estás casado, tu mujer y tus hijos que están bajo tu techo, que son niños. Verás cómo ahí no está el problema. El problema está en los de afuera. Pero no en ti, porque Dios te ha estado guardando, Dios te ha estado protegiendo, Dios te ha estado librando. Los de fuera son los que te están haciendo daño. Pero tu casa, lo que es tu mujer, lo que es tus hijos, si sois creyentes, hijos creyentes, no te pueden dar problemas así, que los problemas vienen de afuera. ¿Sabes por qué? Porque es tu debilidad. ¿Y sabes por qué? Porque te ataca por ahí. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y vives en victoria, te das cuenta que tu vida sí vive en victoria. Los que no viven en victoria es los que te traen, los de afuera, a hacerte daño. El diablo no va a permitir ni un alma. El diablo sabe que va al infierno y quiere reunir el mayor número posible para ir al infierno. Ahora, le quiero dar una cosa que usted quizás nunca ha pensado. El diablo en el infierno no va a ser el rey del infierno. Está confundido. El diablo en el infierno va a ser uno más que va a estar sufriendo, padeciendo. Porque yo siempre he tenido esa mente. Yo creía que el demonio reinaba en el infierno. No, en el infierno los otros que hay ahí son tan malos como él y hay algunos. Mira, hay demonios que todavía están atados con cadenas. Cuando los suelten verán lo que pasa. Se comen a este demonio. Los demonios que hay demonios que están atados con cadenas en prisiones de oscuridad, que cuando se suelten se comen al Satanás. Le digo de parte de Dios una cosa. El diablo va a estar en el infierno y va a estar como otro más, sufriendo y padeciendo, atado con cadenas en ese lugar. El demonio, siempre le quiero recordar una cosa, no es omnipresente. El demonio no es omnisciente, que si no sabe lo que tú piensas es mentira, no lo sabe. El demonio no se puede meter en tu mente, solamente puede venir a presionarte, pero no puede venir a tu mente. Si pudiera entrar en tu mente ya estaríamos todos destruidos. Tú le dejas que él entre por los pensamientos que tú metes. Pero el demonio no puede entrar ahí. El demonio no es omnisciente, el demonio no es omnipresente, el demonio no es todopoderoso. El demonio simplemente es el demonio y no tiene más poder que el que tú le das. Mira al que está a tu lado y dile, el diablo no tiene más poder que el que tú le das. Así que depende de ti que el demonio reine sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, porque según lo que tú le des, él lo coge. Ahora, cuando tú eres un hombre de Dios y no te mueves del lugar que tienes que estar y dice el diablo no tiene lugar ni parte. Alguien le dijo a Jesús esto y le dijo a Jesús una cosa, porque el enemigo, el demonio, no tiene lugar ni parte en mi vida. Porque no le dejaba a Jesús. Pero no solamente a Jesús. Los hombres y mujeres de Dios no tienen que permitir que el diablo gane ventaja en su vida. Tienen que reprendernos, echarnos en el nombre de Jesús. Si tú conoces a tu enemigo no te atacará. Cuando no conoces a tu enemigo, al final te engaña y al final te hará daño en tu vida, en tu casa, en tu familia. Hermanos, qué bonito sería que nosotros que somos cristianos viviéramos vidas preciosas y maravillosas. Los jóvenes de hoy es una vergüenza, hermanos, es una vergüenza. ¿Saben por qué? Porque están destruyendo su vida y la están llevando al caos. Y se creen que después, cuando sean mayores, van a restaurarles.
La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, el árbol que de pequeño no se endereza, no se puede enderezar después. No te calientes la cabeza. Cuando sea un hombre, no. Cuando sea un hombre va a ser más sinvergüenza que ahora. Porque ahora todavía le puedes pegar una chuleta. Pero cuando ya son hombres ya no puedes pegar la chuleta, tienes que partirle las piernas. Entonces es más agresivo. Eso es más agresivo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice yo me lo creo. El árbol de pequeño no se le pone un parapleto para que se levante el árbol, al final el árbol sale torcido y no hay quien lo enderece cuando se pase el tiempo. ¿Dónde quiero ir a llevar? Tienes que conocer a tu enemigo y tienes que conocer a tu Dios, pero cuando tú te sometes a Dios, el diablo huye de tu vida. La Biblia declara: someteos a Dios y el diablo huirá. Bien, simplemente quería hacer este recordatorio en buena hora. Era cortito, pero sí me quería dejar enfatizado. Se puede vivir en victoria, pero para yo vivir en victoria tengo que conocer a mi enemigo. Y el enemigo no tiene más autoridad en mí que el que yo le dé. Así que a partir de ahí, cada uno haga lo que quiera. Si ves, por ejemplo, en tu casa, quiero poner este ejemplo. Si ves que en tu casa tu mujer o tú estéis discutiendo, un stop a la habitación, ora y sale nuevo. Busca a Dios. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres rico y misericordioso y bondadoso en todas las cosas, te pido que nos des discernimiento, Señor, que no vale con ser cristiano de venir a la iglesia, sino de obedecer tu palabra para conocer el bien y el mal. Solamente tu verdad nos hace libres. Por eso nos recuerda que si el Hijo de Dios libertara, seremos verdaderamente libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Den un aplauso al Señor, que Él es bueno.